Muy buenos días, padres de familia, estudiantes y docentes del Colegios Intramunicipales. Un día como hoy, 20 de julio del 2021, pues se celebra, y todos los años se celebra el Día de la Independencia, ¿no? Hay una parte de lo que nos cuentan los libros y hay otra parte de lo que no nos cuentan los libros. Y eso es lo que quiero pues hacer como una pequeña reflexión, ¿no? También resaltar el papel de muchos de los grandes héroes, heroínas, como uno de ellos fue Simón Bolívar, nuestro no libertador, pero sí un gran revolucionario, líder, que obviamente educó a un pueblo y educó a las masas para la toma del poder, junto con José Antonio de Caldas, Santander, también Policarpa Salabarrieta, Antonio Nariño. Fueron grandes personajes que lo podíamos también desencadenarlo aquí como los representantes de la enciclopedia suramericana, ¿no? Entonces, ellos fueron los que obviamente educaron a las masas luego para la toma del poder y derrocar un gobierno monárquico, cuyo gobierno monárquico obviamente era totalmente tirano, un gobierno despótico que no le interesaba en el bienestar de un pueblo. Entonces, de acuerdo a este documento, para no extenderme mucho, lo voy a leer y dar como una pequeña reflexión, ¿no? Y pues mirar ese término a la palabra independencia, qué tan fuerte es y qué tan independientes somos, ¿no? Y pues el documento dice así: lo que cuenta la historia en los libros. El 20 de julio de 1810 fue el inicio de los sucesos que cambiaron la historia de Colombia. La historia nos dice que todo comenzó con el florero, un acto de apariencia efímero. Desató en un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la independencia de Colombia. Sin embargo, hoy en día es claro que lo que sucedió ese día no fue un hecho espontáneo con aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias circunstancias que sucedieron en cascada sobre cascada, ¿sí? Puede ser hechos, patrones de desigualdad, y desembocaron en una gran rebelión del pueblo. Los criollos tenían razones de fondo que el 20 de julio se convertiría en la gota que rebosó la copa. En las juntas realizadas en 1808 y 1810, a pesar de que los criollos fueron invitados, la representación era mínima. Entre 36 peninsulares habían 9 americanos. Esto hizo que los criollos por primera vez pensaran que la posibilidad de acatar un Estado-nación, por eso este 20 de julio, con todo y pandemia, se celebra los 209 años de la firma de la Acta de la Revolución, que llega a dar una conmemoración a la independencia de Colombia. Entonces, lo que nos cuenta la parte de la historia de los libros, sí, jóvenes y estudiantes, y la otra parte, la que no nos cuenta lo de ellos, ¿sí? No, el puente de Boyacá no fue la parte de la independencia, fueron 3 guerras civiles que desencadenaron en su territorio para que al día de hoy tendríamos una independencia. Y continúo con el escrito. Dice: sabemos que la historia es contada por quienes tienen el poder. Nuestros procederes lo hicieron así para glorificar las hazañas del ejército libertador. Pero hay 2 hechos muy claros. Ni el grito de independencia del 20 de julio fue un grito liberador de la opresión española, ni la batalla del puente de Boyacá fue la batalla definitiva con la cual se tomó el control del vasto territorio de la Nueva Granada. Entonces, hay que saber y les digo a mis estudiantes que hay que leer para poder entender la parte de la historia, ¿sí? El 20 de julio fue un golpe prefabricado donde los criollos liberados por el sabio Francisco José de Caldas buscaron la manera de generar la agitación entre el pueblo y derrocar al virrey.
mas no de acabar con el estatus dominante, es decir, de no acabar con la dependencia del rey. Lo que se firmó en ese día fue el reconocimiento expresó al gobierno sobre ellos, del rey Fernando VII, y la pérdida expresa de su salida de la cárcel para que pudiera volver al poder. El rechazo de la invasión napoleónica a España al rechazo al gobierno francés de José Bonaparte y a la Junta de Independencia de Cádiz en España. Ya voy a terminar. Si quisiéramos hablar de un verdadero grito de independencia, sería el 11 de noviembre de 1811, cuando el pueblo cartagenero, liderado por los indígenas criollos, negros y cimarrones, mediante un grito tronador lucharon y consiguieron una independencia total del yugo español, reconociendo la necesidad de liberarse de un pueblo que los dominaba y ejercía las lógicas de poder desiguales y asimétricas con una legitimidad inexistente. La derrota definitiva de los españoles ocurrió en 1821, cuando José Prudencio Padilla y sus tropas fueron expulsadas en La Guajira al último continente leal a España, y se liberó de por completo, nuevamente reintegro del yugo completo de la corona española. Por eso es que pues quiero hacer como una parte de eso, en la parte de la reflexión. Por eso nuestra invitación es hacer una reflexión moderna, tiempos actuales, del cual se puede lograr entender que si llegáramos a hablar de una independencia, cuando Colombia actualmente pues sigue atacada por otras cadenas que oprimen más y de manera más efectiva la dominación real de otras naciones. Entonces, esa parte es en ese sentido. ¿Por qué otras naciones? Porque como uno de ellos y un ejemplo de ellos tenemos los tratados de libre comercio, la corrupción, la injerencia de países extranjeros en nuestros asuntos políticos, la pobreza y de muchos factores más que desencadenan esa parte como de ser dependientes. Entonces era una parte de la reflexión, muchachos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Lo ideal es que mi reflexión y como conclusión es que todavía, ¿sí?, estamos en nuestra segunda, ¿sí?, independencia de Colombia. Entonces no hay que de bajar los brazos, hay que seguir educándonos y buscar en ello toda la libertad como tal, donde haya la equidad, igualdad y fraternidad de un Estado social de derecho. Muchachos, muchísimas gracias, bello día para todos y feliz día de la independencia. Hola, muy buenos días, soy Santiago Martínez, estudiante del grado 11. Hoy les vamos a hablar sobre la independencia de Colombia. Van a conocer un poco más sobre la Ruta Libertadora de 1819. También les vamos a hablar sobre la parte arquitectónica, cultural y étnica que se vivió en esa época. Todo comienza en Tame, junio 19, donde Francisco de Paula Santander se encuentra con Simón Bolívar. En Pore, junio 22, se incorpora la división de Francisco de Paula Santander. El cruce del páramo de Pisba en el 1 de julio y también el primer combate de Gamesa en julio 11, donde la campaña libertadora ganó. La segunda batalla fue en el Pantano de Vargas, donde ocurrió el julio 25, donde la campaña libertadora estaba a un paso más de llegar a la independencia. La última batalla fue el 7 de agosto de 1819, donde la campaña libertadora logró la independencia. Y tiempo después llegan a Santa Fe a proclamar que quedaron independientes de los españoles. 20 de julio de 1810, Declaración de Independencia de Colombia. ¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? El 20 de julio del año 1810 fue la independencia de Colombia. Fue un proceso que llevó el fin del periodo del dominio del Imperio Español en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia. Dicho proceso se liberó en medio de un conflicto que desarrolló en 9 años, empezó en 1810 y terminó en 1819. Lugares importantes: Museo de la Independencia, la Casa del Florero, en Bogotá. Aquí fue donde empezó todo por no querer prestarles un florero a un grupo de criollos.
Monumento del Pantano de Vargas, Boyacá. Aquí fue una de las muchas peleas a lo largo de 9 años de conflicto. Puente de Boyacá. Esta fue la última pelea que dio victoria a Colombia y la Nueva Granada. Nombres y personas importantes. Simón Bolívar fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de Gran Colombia y Bolivia. Antonio Nariño fue un político y militar colombiano que participó en los árboles de independencia de Colombia y la Nueva Granada. Y bueno, independencia de Colombia. Muchísimas gracias y celebremos este 20 de julio la independencia de Colombia. Buenos días, me llamo Juan Fernando Ferro Grisales, soy del grado sexto y hoy les vengo a hablar sobre Antonio Nariño. Antonio Amador José de Nariño nació en Bogotá el 9 de abril de 1765 y murió el 13 de diciembre de 1823. Antonio Nariño fue un gran político militar en el cual participó en la independencia del virreinato de Nueva Granada. Me gustaría hablarle más sobre él, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a hablarles sobre Policarpa Salabarrieta. Ella nació en Colombia, no se sabe exactamente en qué año nació ni en qué año falleció, ya que no hay registros de ellas que confirmen ni su fecha de nacimiento ni su fecha de fallecimiento. Pero se cree que nació en 1797 y falleció en 1817. Es considerado un símbolo de valentía y libertad, ya que tan solo con 14 años de edad participó en el grito de la independencia en 1810. Estuvo vinculada con el Ejército Patriota de los Llanos, ejerciendo las tareas de propaganda y mensajería. Fue fusilada en el centro de Bogotá y su cuerpo no fue expuesto como los de sus compañeros, ya que por ser mujer. Acá podemos observar cuando ella le iban a matar, acá está el padre bendiciéndola y dándole el agua antes de morir. Ella gritó que ella fallecía por la libertad de Colombia, por la patria de ella, ya que en ese entonces eran esclavizados los pueblos. Ella es Policarpa Salabarrieta y pues ella murió por nosotros, por nuestra patria, por Colombia. Se puede observar que en el billete de 10.000 se observa la cara de ella. La cara de ella en ese entonces era mejor dicho para nosotros, como dice, es un símbolo de valentía y libertad, ya que gracias a ella se hubo la independencia. Y también en el entonces que sacaron el billete de 10.000, era el billete que más valor costaba. Francisco José de Pablo Santander fue un político general colombiano, célebre desde la participación del proceso de la independencia. Santander luchó contra las fuerzas centralistas en 1813. Santander nació el 2 de abril de 1972 y falleció el 6 de mayo de 1840. Llegó a la presidencia el 7 de octubre de 1832 hasta el 1 de abril de 1837. Camilo Torres, que es el cual me tocó representar. Bueno, al principio, Camilo Torres nació el 22 de noviembre de 1766 y falleció el 15 de febrero de 1966. Bueno, ahora que ya sabemos cuándo nació y cuándo falleció, ahora hablaremos de lo que él fue anteriormente. Bueno, primero él fue abogado, fue intelectual, fue también un político y mártir colombiano y que también ayudó, encabezó la primera independencia en Nueva Granada. Pero también hay otro dato importante, que es que él también fue un sacerdote y que fue revolucionario. Y ya hoy en Colombia fue un presidente. Anteriormente era nuestro presidente de Colombia y que por su capacidad oratoria fue llamado, su historia fue llamada como el verbo de la revolución. Y eso ha sido toda la información que ha acumulado de Camilo Torres. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas tuvo varios oficios. Por ejemplo, él fue un científico, ingeniero, militar, geógrafo, entre otros. Francisco José de
Caldas nació el 4 de octubre de 1768 y falleció el 28 de octubre de 1810. Francisco José de Caldas también se educó en las universidades El Rosario y en San Tomás. Francisco José de Caldas, también llamado el Sabio Caldas. ¿Por qué lo llamaban así? Lo llamaban así por su erudición y varios conocimientos sobre oficios, como le dije anteriormente, científico, militar, geógrafo y entre otras. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre una mujer muy importante que ayudó a Colombia a independizarse. Vamos a hablar sobre Matilde Anaraí. Matilde Anaraí nació en Boyacá, Socha. Ella nació siendo una niña de 13 años. Ella ayudó a un ejército colombiano que venía de un páramo. Ella muy generosamente ella le regaló todos sus abrigos que ella tenía para pues quitarles el frío que tenía ese ejército. Matilde Anaraí, el 4 de julio de 1817 fue fusilada por haberle dado la espalda a España y por haber ayudado al ejército colombiano a lograr su independencia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Neider Steven González Peralta, del grado séptimo, y vengo a exponer sobre el 20 de julio, Día de la Independencia, el papel de la mujer. La mujer que yo voy a exponer el día de hoy se llama Simona Duque. Simona de la Luz Duque de Alzate nació en Marinilla, Antioquia, el 30 de marzo de 1773 y vive el 17 de enero de 1858. Fue una patriota colombiana, fue hija de Andrés Duque, hacendado de la región y de Marinilla Rincón. Se casó con Antonio. ¿Cuántos hijos tuvo Simona Duque? Se casó con Antonio Alzate. Simona Duque se convirtió en un gran símbolo de la guerra de la independencia en Colombia al entregar 5 de sus 6 hijos al entonces teniente coronel José María Córdoba, quien se conmovió por este acto de amor a la patria, acepta y los incorpora a las tropas rebeldes. El papel de Simona Duque en el 20 de julio fue entregar 5 de sus 6 hijos a las tropas rebeldes. Muchas gracias. Buenos días, soy Ana María Castellano Rodríguez del grado séptimo y el día de hoy les voy a hablar sobre Antonia Santos Plata. Antonia Santos. Su juventud. María Antonia fue la quinta de 11 hijos de Pedro Santos Méndez y María Petronila. Antonia nació el 10 de abril de 1782 en Pichote, Santander. Su niñez y juventud transcurrió en la provincia del Socorro, la misma en la que una mínima acción de Manuela Beltrán había desencadenado en 1781 el movimiento insurreccional de los comuneros. En ese ambiente de rebeldía creció Antonia, en el seno de una familia que apoyó abiertamente la causa independentista desde el primer momento. ¿Qué hizo? Fue una de las heroínas de la independencia de Colombia. Creó la guerrilla de Coromoro y Cincelada, la primera que se formó en la provincia de Socorro para luchar contra la invasión española, y su hermano Fernando Santos Plata se convirtió en uno de los jefes de esta guerrilla.
Traicionada por uno de sus amigos, Antonia Santos fue arrestada y llevada a prisión al calabozo denominado y posteriormente fue ejecutada el 28 de julio de 1819. ¿Quién traicionó a Antonia? Pedro Agustín de Vargas traicionó a los patriotas y condujo a los realistas al lugar donde estaba Antonia Santos, quien fue capturada en su hacienda, agotada y desarmada. Datos curiosos sobre Antonia Santos. Su padre fue uno de los fundadores de la parroquia de Pichote en 1782. Antonia murió a los 37 años en Cincelada, Virreinato de Nueva Granada, Imperio Español. Hay un monumento de honor en Socorro, Santander. Su nombre completo era María Antonia Santos Plata Méndez Rodríguez. Fue una de las heroínas de la independencia de Colombia, considerada una de las mujeres más representativas de la independencia, junto a Policarpa Salabarrieta y Manuela Sáenz. Antonia Santos se convirtió en el símbolo de la mujer santanderiana. Muchas gracias por su atención. Poema del 20 de julio. ¿De qué me están hablando? Yo me pregunto, si van 200 años de sueños truncos. ¿De qué bicentenario me están hablando? Si el látigo tan solo cambió de mano. Los que nos conquistaron nunca se fueron. Si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos les hicieron estatuas, bustos y templos que para nada cuentan sus atropellos. Gracias por su atención. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el 20 de julio, el Día de la Independencia, la importancia de la mujer. En este caso, de Manuela Sáenz de Santa María. Manuela Sáenz nació el 27 de diciembre de 1797. Su nombre completo es Manuela Sáenz de Vergara. Manuela Sáenz falleció en Perú el 23 de noviembre de 1856, cerca de cumplir los 59 años de edad. Fue políglota e impulsadora activa en el proyecto de la expedición botánica, en el cual se hablaba de temas políticos, científicos y culturales, en la cual también se abordaron las ideas del racionalismo, naturalismo, los que inspiraron la generación de la independencia. Manuela también fue aristócrata. Un aristócrata hace referencia originalmente a un sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, encabezado por gente que sobresale por su sabiduría intelectual, por su elevada virtud y por su experiencia del mundo. Una vez que empezaron a impulsarse conjuntos de crítica pública liderados por personajes como Antonio Nariño y Francisco José de Caldas, Manuela fundó el conjunto conocido como la Tertulia del Buen Gusto, en la cual se conversaba primordialmente sobre la literatura. Hola, hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y sus inicios en Colombia. La Asamblea General de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, en París, hizo la resolución 207 de los derechos humanos gracias a la Segunda Guerra Mundial y a las diferentes revoluciones del mundo. Con esto se realizó la Comisión de Derechos Humanos, los cuales dirigían la libertad. Se creó un grupo, el cual era el Comité de Reacción, que eran los que escribían los derechos humanos. Lo constituían entre 8 miembros, entre ellos los representaban Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética, China, Francia, Líbano y Australia, uno de cada país.
Y como último se realizó la Carta del Comité de los Derechos Humanos, entre ellos 48 votos a favor, 8 en contra y 2 sin ausencia. Y ahora vamos con Colombia, el cual la Convención Americana de Derechos Humanos se celebra en 1979. Fue aprobado por el Congreso de la República Colombiana mediante la Ley 16 de 1972. Aunque esto nunca fue cumplido y se avanzó en la promulgación de la Constitución Política de 1991, que le dio a Colombia un avance legislativo y jurídico en cuanto a los derechos humanos. Pero se siguieron presentando graves violaciones por parte de grupos armados del conflicto y por las fuerzas militares. Como fin, vemos que en la actualidad estos todavía no se cumplen y se siguen violando. Muchas gracias.